hablaremos sobre la saliva como remedio homeopático. Los antiguos chamanes prehispánicos, cuando tenían problemas de desarrollo en una planta, tomaban el agua en la boca y la escupían en forma de riego sobre sus plantas para mejorar sus enfermedades. Muchos tiempos se pensaba que era una superstición, que era simplemente uno de tantos ritos mágicos que no tenían sustento científico. Pasado el tiempo, se descubrió que la saliva contiene innumerable cantidad de microbios y también enzimas muy importantes para el desarrollo de las plantas. De hecho, todas las veces que mordemos alguna parte de una planta, a la vez dejamos el rastro de nuestra saliva. Exactamente así pasa con las vacas y las cabras. Quiere decir, a lo largo de la evolución, nuestra saliva y la saliva de las vacas y de las cabras y de otros herbívoros ha sido ensamblada al desarrollo de las plantas. Generalmente se puede decir que la saliva de los herbívoros sirve como regenerador de crecimiento en las plantas y también un poderoso cicatrizante. Pero no todas las plantas y no todas las salivas. Principalmente la saliva de las vacas se utiliza en potencias bajas para regenerar el crecimiento de las poáceas de los pastos. Y la saliva de las cabras tiene función predominante de cicatrización y renovación sobre los arbustos y árboles. La saliva humana como recurso homeopático se utiliza sobre todo después de las podas pronunciadas, después de las podas de corrección, después de granizo que ha trozado las hojas de nuestros cultivos, pero también después de los ataques importantes de insectos trozadores y chupadores. Si vemos un poquito con más detalle el contenido de la saliva humana, vemos que contiene bastantes enzimas, por ejemplo, alfa-amilasa, también contiene lactoferrina, que secuestra los átomos de ferrum de las bacterias y las destruye, es bacteristática. La mucinasa evita la disecación tanto de las plantas como de los animales o de los mismos humanos. Es un importante quelador, quela los elementos pesados y también es un importante cicatrizante. Entre otras enzimas podemos encontrar anhidrasa carbónica, que casi siempre contiene un ion de zinc, quiere decir que es antifúngica, pero también daña a las bacterias. Lisozima, que es la misma enzima que está presente en el látex de carica papaya, que ayuda a digerir las proteínas de origen animal. Quiere decir, si entra en contacto con un insecto y entonces empieza a dañar de una manera irreversible su estructura proteínica. También contiene glucosidasa, que degrada la celulosa y hemicelulosa. Defiende a las plantas contra las bacterias patógenas. También contiene hialuronidasa, que degrada al ácido hialurónico. Es importante porque muchas bacterias patógenas basan su metabolismo en el ácido hialurónico. La acetilcolinesterasa hidroliza un neurotransmisor muy importante llamado acetilcolina, y proteinasa, que ayuda a digerir las células proteínicas, distorsiona el sistema de membranas del huésped. En esta breve descripción de las enzimas presentes en la saliva humana, podemos deducir que la saliva humana es un poderoso polifármaco que se utiliza con éxito en la homeopatía. Nos vemos a la próxima.